predicar sobre reedificando los muros. Y hace unos años atrás, de hecho varios años atrás, cuando mi esposo vino por primera vez a los Estados Unidos para visitar a sus padres, quienes hacían un par de años habían emigrado hacia esta nación, se llevó la sorpresa de que la mayor parte de casas no estaban cercadas, no tenían muros, ni cercas como en nuestros países. ¿Cuánto recuerdan nuestro país? Amén. Yo no sé si en Guatemala, si en Perú o si en el resto de los países que aquí representamos es igual que en el mío, pero donde yo vivía, en la colonia donde yo vivía, en realidad, aunque era una colonia relativamente segura, ¿verdad? Porque sí, dentro de lo que cabe yo puedo decir que era una colonia segura, las casas, por muy bonitas que estaban cercadas. Y los muros eran a veces mucho más altos que las casas, ¿verdad? Habían semejantes muros que estaban todavía, les ponían metal, les ponían puntas de lanza, y les ponían aquellos grandes portones, todos con hierro, metal, para que nadie entrara, y si fuera posible, algunas les ponían hasta pedacitos de vidrio en la parte de arriba, por si alguien quería entrar, ¿verdad? Se hiriera al entrar y no pudiera. Entonces, esto lo hacían ellos constantemente, ¿verdad? Ponían todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Por causa de la violencia, por causa de la inestabilidad social y a causa de los pandilleros que ya habían proliferado. Entonces, aunque era un lugar relativamente seguro, todas las casas están iguales. Yo no recuerdo una tan sola casa que no tuviese un muro. Por eso es que cuando mi esposo llega aquí, lo primero que nota es que las casas no tienen muros. Dice que solo había cerca en la parte de atrás, pero a los lados y enfrente no había nada. Entonces él se queda sorprendido y le pregunta a su padre, ¿verdad? Que por qué razón las casas no tienen muros. Y su papá en aquel momento, ¿verdad? Comienza a decirle de que era porque el lugar, la ciudad, era muy segura. Y que en esa ciudad todos dormían hasta con las puertas sin llave y dejaban los carros sin llave porque ahí nada pasaba. No había delincuencia como en otros lugares. Entonces su papá comenzó a decirle eso, ¿verdad? Que el lugar era seguro, que la ciudad era seguro, que no había ladrones, que todo estaba bien en ese lugar. De hecho, que déjeme contarle que lo que relata mi esposo es que mi suegro guardaba en la parte de atrás de su carro una caja de herramientas Craftsman. Y todos saben que esas herramientas pues son muy buenas y algo caras también, ¿verdad? Pero él siempre las guardaba en el baúl. Entonces dice mi esposo que a la mañana siguiente se llevan la gran sorpresa de que alguien había roto el vidrio de la parte de atrás del carro y se había llevado el tan preciado tesoro de mi suegro. Ya no estaba ahí, ya no estaba, ¿verdad? Imagínese usted, un día antes él estaba, como se dice en inglés, bragging about, ¿verdad? Estaba ahí diciendo, aquí no pasa nada, aquí es seguro, aquí no necesitamos todos estos cercos. Y al siguiente día, ¡pah!, se acabó. Le habían llevado todo lo que tenía en su carro. ¿Por qué? Por la falta de seguridad, porque no existían muros que delimitaran, muros que protegieran la propiedad que ellos tenían. Ahora, ¿qué es un muro? ¿Y para qué sirve? Un muro, de acuerdo al diccionario, y se lo puse ahí, es una construcción vertical hecha de piedra, ladrillo u otro material que cierra un espacio o separa un lugar de otro. Una muralla que rodea un lugar y en algunas épocas sirvió de defensa o de protección. Eso es lo que es un muro. Entonces podemos decir que se le llama muro a una construcción que se levanta para dividir o delimitar un espacio. Un muro permite crear una zona privada o separada dentro de una construcción o dentro de un vecindario. Amén. Amén. Entonces hay muros que se levantan específicamente para proveer de seguridad a determinado lugar. En la antigüedad dice que los muros se construían con fines de defensa, de protección y de seguridad. Los muros se construían alrededor de una ciudad para resguardarla de los ataques del enemigo, para que el enemigo no pudiera entrar fácilmente y por lo tanto no pudiera conquistarla. Aunque déjeme contarle que existieron muros que no fueron construidos alrededor de una ciudad, sino más bien de una zona o una región entera. Tal es el caso de la tan famosa muralla china o del muro de Adriano, entre otros, porque existieron otros. De hecho, que los muros cumplían ciertas funciones específicas como defensiva, que era la primera,
Era la primera línea de defensa que una ciudad tenía para demostrar fuerza y poder, porque si la ciudad era amurallada, se sabía que era una ciudad fuerte y que había cierto poder en ese lugar, para delimitar física, jurídica y fiscalmente una ciudad. Y también por ornato, porque la ciudad se miraba mejor, más en orden. Entonces, otra función que el muro podía cumplir es que encerraba algo para no dejarlo salir, como el caso de las cárceles. Ustedes han visto las cárceles, todos tienen muro. ¿Cuál es el objetivo? Que los ladrones, que los que están ahí, que los presos, que no se vayan a salir. Entonces, mantiene lo que está ahí adentro, ¿verdad? Ahí, para que no se salga de ese lugar. Entonces, en los tiempos bíblicos también existían muros. Y ahí usted lo puede leer. Las famosas muros de Jericó. Todos lo han leído, y si no, lo invito a que lo haga, ¿verdad? También existían otros muros que se mencionan en la Biblia, y estos eran muy importantes porque cumplían efectivamente una función de defensa, protegían, ¿ok? Una ciudad fortificada o amurallada era una ciudad completamente segura. De hecho, que los israelitas, y aquí vamos ya a entrar un poquito en lo que en el tema, que habitaban en la ciudad de Jerusalén, estaban acostumbrados, a vivir en pecado para ese momento, que estaban acostumbrados a vivir como les daba la gana y alejados de Dios, alejados de su presencia, llegaron a creer erróneamente que los muros de la ciudad de Jerusalén eran los que los protegían, como hoy en día. ¿Sabe usted que Israel todavía no entiende que su protección no viene de sus fuerzas, amén, sino que viene de Dios? Amén. A la fecha de hoy ellos creen que el domo que tienen ahí es el que los protege, amén, el Iron Dome. Ellos creen que todo el armamento militar que han hecho es el que los protege. No entienden que es Dios quien les da la protección. Entonces ellos creyeron erróneamente que ese muro que habían construido alrededor de Jerusalén era el que los iba a mantener seguros. Entonces, durante años Dios había venido hablando al pueblo de Israel y le había venido diciendo que se volviera a Él. Por años. De hecho, desde Moisés, Dios le había advertido claramente a Israel que si se mantenían en línea con Él, Él les iba a proteger, Él les iba a bendecir y Él iba a estar con ellos en todo momento. Pero que si se alejaban de Él, Él los iba a mandar al cautiverio y los iba a esparcir por todos lados. Y les dijo que todo lo que había pasado con Egipto iba a pasar con ellos. Dios fue claro. ¿Saben? Nosotros somos buenos para ver las promesas de Dios. Amén. ¿A cuánto les gustan las promesas de Dios? Amén. Pero ¿saben? En una promesa siempre hay una condición. Así es. Y es que usted se mantenga fiel a Dios. Así es. Así es. ¿Usted quiere la bendición de Dios? Manténgase fiel a Dios. Entonces Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel por años: vuélvete a Jehová, vuélvete a mí, dice el Señor. Todo el tiempo estaba mandándole profetas, estaba mandándole a alguien que le dijera al pueblo que se tenía que arrepentir de sus pecados, se tenía que alejar de la idolatría, se tenía que alejar de todas esas cosas paganas en las que se habían mezclado, pero ellos no escucharon. De hecho, uno de esos profetas es el profeta Isaías. Isaías se había profetizado todo lo que iba a pasar con Israel si no se volvían a él. Todo. Otro profeta, y este fue más dramático todavía, fue el profeta Jeremías. Porque si usted nunca lo ha escuchado, Jeremías se considera un profeta actor. Porque no solamente profetizaba, sino que dramatizaba todo lo que iba a pasar. Y no porque él quería, sino que porque Dios así se lo instruía. Y entonces Dios levanta a Jeremías y le dice: ve y háblale a este pueblo duro. Y todavía le instruye. Y le dice: ponte un yugo. Y ese yugo va a servir de señal para que ellos entiendan que si no se convierten de sus malos caminos, eso es lo que va a venir sobre ellos: la esclavitud, el yugo de la esclavitud. Entonces ahí está Jeremías predicando, pero ¿qué creen? No los escucharon, ni a Isaías, ni a Jeremías, ni a ningún otro de los profetas. No los quisieron escuchar. A unos los golpearon, a otros los mataron, pero no los quisieron escuchar.
¿Por qué? Porque estaban bien, estaban cómodos, permanecían seguros confiando en que su muro los iba a defender y los iba a proteger. Entonces ahí están ellos. Y de repente, en esos de repente de Dios, ¿sabe que Dios tiene de repentes? ¿Verdad? De repente sobreviene el mal. ¿Y qué cree? El muro fue derribado, las puertas fueron quemadas, el pueblo fue llevado en cautiverio. Todo empezó a suceder tal y como lo habían descrito los profetas. La ciudad fue saqueada, su riqueza fue llevada, hasta los utensilios del templo dice que se llevaron a tierras lejanas. Sus príncipes fueron esclavizados. De ahí es donde vemos a un Daniel más adelante y a sus amigos, porque eran príncipes que fueron llevados al cautiverio a causa del pecado que no quisieron abandonar, a causa de eso. Entonces llegó el de repente de Dios, y el pueblo judío que había descuidado su verdadero muro, que era el Señor, se vio ahora en graves problemas. 70 años pasaron en cautiverio, tal y como lo dijo el Señor. 70 años. 70 años a causa de no querer dejar su pecado ni su rebelión. Y después de esos 70 años, tal y como Dios lo había prometido, Dios recogió a su remanente y empezó a agarrarlos de todas partes por donde los había esparcido, como dice la Escritura. Comenzó a llamarlos. Uno de esos judíos que regresó del exilio fue Nehemías. Amén. Uno de ellos fue Nehemías. Ahora déjeme contarle que el nombre de Nehemías significa Jehová ha consolado o Jehová consuela. Nehemías era un judío fiel al Señor, fiel a Jehová. Había progresado él, porque los hombres de Dios, ¿cuántos saben esto? Los hombres de Dios son cabeza y no son cola. Amén. Amén. Entonces, como hombre de Dios, porque cuando usted tiene la bendición de Dios en su vida, usted va a progresar donde quiera que usted esté. Amén. Entonces, Nehemías había progresado dentro de la corte persa, y él era el copero del rey. Esa no era una posición que se le daba a cualquiera. Era una posición de confianza. Porque imagínese usted, el rey, no todo el mundo lo quería. Nos faltaba quien lo quería envenenar. No faltaba quien le tiraba veneno en la comida, veneno en el vino, o quería matarlo de alguna manera. Entonces, él tenía una posición de confianza, era el copero del rey, era el que llevaba el vino al rey. Esa era su posición. Entonces, él vivía en la capital, en Susa, y de repente llega su hermano Hanani, hermano de Nehemías, y cuyo nombre significa bondadoso. Llega Hanani, acompañado de algunos otros varones judíos a quienes Nehemías les pregunta por el estado de la ciudad y por el estado de la gente que había regresado del cautiverio. Y miren lo que pasa, Nehemías 1:3. Veamos la respuesta que estos hombres le dieron. Dice, verso 3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Ahora, ¿qué representan los muros derribados? ¿Qué representan los muros derribados? ¿Y qué cree usted que representan las puertas quemadas? Ya vimos que un muro, ¿verdad? Lo que es, para lo que sirve. Entonces, los muros en la Biblia representan la protección de Dios, representan la protección divina. Y escuche esto, las puertas representan la alabanza y la adoración. Eso es lo que representan. En este verso vemos que los muros de Jerusalén habían sido derribados y sus puertas habían sido quemadas afuera. ¿Qué es lo que quiere a fuego? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que primero Jerusalén estaba fuera de la protección de Dios. Amén. Y segundo, que ahí no había alabanza. No había alabanza.
Si un muro natural te protege del enemigo, un muro espiritual cumple exactamente la misma función. Te protege de los ataques de tu enemigo y de todos sus secuaces. Entonces, cuando nuestros muros espirituales están caídos, están rotos, están quebrados, están fracturados o como quiera, eso nos hace presa fácil a nosotros para que el enemigo llegue y el enemigo nos ataque. Fácilmente puede entrar, puede someternos y puede conquistarnos. Cuando nuestros muros están caídos o derribados, la serpiente entra, te muerde y te contamina. Mira lo que dice Eclesiastés 18. Dice, el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. ¿Por qué? Porque Satanás no juega. Así es. Satanás no va a jugar contigo. Él te va a morder. Entra el pecado, nos domina, nos esclaviza y obviamente donde hay esclavitud no puede haber alabanza. Cierto, nadie que esté cautivo puede alabar a Dios. así es. Por eso fue que cuando los judíos fueron llevados cautivos hacia Babilonia, dice que colgaron sus instrumentos a la orilla del río. Y los babilonios les decían, ¿por qué no cantan esas canciones que oíamos que cantaban allá en Jerusalén? ¿Por qué no cantan? Porque estaban cautivos. Y nadie canta en el cautiverio. Nadie. No hay alabanza. Entonces, no había protección, no había alabanza. Esa era la condición física y espiritual en la que se encontraban los habitantes de la ciudad de Jerusalén. Estaban desprotegidos a causa de su pecado, de no querer escuchar a Dios, por no soltar lo que les gustaba, por no dejar la idolatría, por no sacar la rebelión de sus corazones. El pueblo judío había pecado contra Dios y al haber pecado habían perdido la protección divina sobre ellos. Por lo tanto, llegó el ladrón, el destructor, el asesino y hurtó, mató y destruyó todo lo que allí había. Fíjense bien lo que dijo Jesús. Nos advirtió en Juan 10:10. Mire lo que dice. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Entonces, Nehemías, como les dije anteriormente, era un hombre temeroso de Dios. Y cuando tú eres temeroso de Dios, el corazón de Dios está ahí en tu vida también. Amén. Significa que tú tienes el corazón conforme al corazón de Jehová. Amén. Ahora, ¿alguien me puede decir cómo es el corazón de Dios? ¿Alguien me puede decir cómo es el corazón de Dios? Es un corazón bondadoso, un corazón misericordioso, un corazón que aborrece el pecado. Amén. Pero que ama al pecador. Amén. Esa es la gran diferencia. Ama al pecador. Así que inmediatamente que Nehemías escuchó el reporte de Hanani, que le dijo que las puertas estaban quemadas, que los muros estaban derribados y que la gente estaba en la más vilipidia que usted se puede imaginar, Nehemías saltó de alegría y dijo: ¡wow! ¡Qué bueno que yo estoy aquí! Y estoy en la corte real y vivo bien. No hizo eso. Lo menos que este hombre hizo fue alegrarse. Dice que al contrario se puso triste. Mire la escritura, Nehemías 1:4, lo que dice ahí. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Mira, cuando tú tienes el corazón de Dios, a ti te duele lo que pasa. A Nehemías le dolió. Eso es lo que debe pasar en nuestras vidas. Que veamos lo malo que está sucediendo en el mundo, que veamos lo malo que está sucediendo alrededor y que sintamos dolor por lo que está pasando. Amén. Por eso es que yo no concibo la idea de una iglesia pasiva, viendo como el mundo de allá afuera se pierde y que ella no haga absolutamente nada. Así es. Amén. Por eso es que yo no puedo entender cómo nosotros como iglesia muchas veces no sentimos compasión por el necesitado. Así es. Tú te dices cristiano, yo me digo cristiana.
y no amamos al perdido, creo que hay algo que está erróneo. Porque el corazón de Dios ama al perdido. Dios salió a buscarte a ti. Tú no merecías tanto amor. Yo no merecía tanto amor. Si ustedes supieran en realidad quién era yo antes de venir a Cristo, dirían, ¿para qué el Señor la salvó? ¿Para qué? Pero ese es el corazón de Dios. El corazón que ama tu miseria, que ama donde tú estabas metido, donde tú estabas perdido, que te mira y se compadece de ti, te tiende la mano y te dice, aquí estoy para salvarte. Por eso es que yo no entiendo cómo nosotros no nos compadecemos. Por eso yo no puedo entender cómo nosotros como iglesia nos conformamos con ver lo que pasa alrededor sin hacer absolutamente nada. ¿Y qué? Total, yo ya soy salvo. Total, yo ya tengo a Cristo. Cristo viene y yo ya me voy con Él. Que se pierde el que está allá afuera. Yo no concibo de una iglesia que no se da cuenta de lo poderosa que es en Cristo Jesús. La iglesia no entiende la magnitud del poder que tiene en Cristo Jesús. La iglesia no se da cuenta de todo lo que Dios le ha entregado en realidad en sus manos. No lo entiendo. Si hay algo que jamás yo he podido entender y necesito a alguien que realmente me lo explique, es como una nación tan bella como esta, una nación tan hermosa, porque déjenme decírselo así, como esta nación, que ha sido punta de lanza en el evangelismo, con gente preciosa, gente que no le importó dejar sus hogares, no le importó dejar sus familias, mujeres, hombres, adolescentes, muchachos que fueron a predicar a nuestros países hace años atrás. Yo escucho de misioneros que llegaron a mi país donde ni siquiera había agua, no había electricidad, no había calles, y ellos dejaron sus casas por ir a predicar el evangelio a ese lugar. Yo no entiendo entonces cómo una nación tan bella y con gente que ha amado a Dios de tal manera se dejó meter tremendo gol en su portería. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Cómo permitimos que se eliminara la oración en nuestras escuelas? ¿Cómo permitimos que se eliminara la lectura bíblica en nuestras escuelas? Y de esa manera permitir que el muro de protección se rompiera sobre esta nación. No puedo comprender cómo una nación cristiana fundada, porque si hay una nación que puede decir que fue fundada en los preceptos de la Biblia, es esta nación americana. Amén. Una nación fundamentada en los preceptos bíblicos, donde para aquel momento la mayoría era cristiana, se dejaron vencer por una minoría. Así es. No lo entiendo. La iglesia en aquel momento no reaccionó. A alguien se le ocurrió, quitemos la Biblia para no ofender a los demás, quitemos la oración para los que no son cristianos, no se sientan mal, y la iglesia no hizo nada. Nada. Mi mente no lo puede asimilar, no lo puede entender. Porque se están aprobando día a día leyes que atentan contra la moral, que atentan contra todo lo bueno, que atentan contra lo que es Dios, y la iglesia sigue de brazos cruzados. Así es. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo? A alguien se le ocurrió que como en el estado de Florida tenían un lugar donde estaba el nacimiento para decir que Cristo había venido un día al mundo, decidieron ir a poner también el altar satánico de ellos para decir que celebraban el nacimiento de Satanás. A alguien se le ocurrió. ¿Y la iglesia? ¿Usted cree que salió a las
ustedes a demandar? No lo hizo. Ahora estoy viendo las noticias que dicen que van a levantar no sé cuántos altares a Baal. Señores, si no las ha visto, ¿en qué mundo vive usted? Están levantando altares a Baal. Van a poner uno en Nueva York, otro en Washington y en las principales ciudades de este país a Baal. Un altar a Satanás. Así es. No uno, varios. Y la iglesia sigue de brazos cruzados. A un niño se le prohíbe llevar su Biblia a la escuela. A un niño se le prohíbe leer una lectura bíblica en la escuela. Se le prohíbe, como antes llegaba la historia de David y de Daniel o de Jonás. Se le prohíbe y se le ridiculiza por eso. Pero se le deja de tarea escribir el credo islámico para que hagan caligrafía. ¿Y la iglesia dónde está? Amén. ¿Dónde está? ¿Por qué no reaccionamos? ¿Qué estamos esperando? Esa es mi pregunta. ¿Qué estamos esperando? ¿Que nos mande Dios algo para que nos sacuda? ¿Que nos mande una persecución? ¿Que nos empiecen a sellar? ¿Qué estamos esperando? Esa es la gran pregunta. ¿Cuándo vamos a reaccionar, iglesia? Así es. ¿Cuándo? Todavía somos una mayoría. Todavía podemos hacer un cambio en esta nación. Todavía podemos hacer cosas grandes si nos volvemos a Dios de corazón. Amén. ¿Sabe usted cuántos cristianos hay en Estados Unidos? ¿Alguna vez se lo ha preguntado? Vamos a ver, sinceramente, ¿cuántos de aquí han tenido la curiosidad por saber cuántos cristianos hay en Estados Unidos? ¡Wow! Déjeme iluminarlo un poco. Para el 2015, el 79.8% de los habitantes en Estados Unidos se identificaron con la fe cristiana. 79.8%. De ese 79.8%, el 54% era cristiano protestante. Llámese bautista, llámese metodista, llámese interdenominacional, pentecostal, asamblea de Dios, iglesia de Cristo, cuadrangular, como usted se quiere llamar. 54% de la nación. ¿No es eso una mayoría? Amén. Más del 50% que es mayoría. Los ateos, los agnósticos y aquellos que no profesan ninguna religión alcanzaron un 15%. 54% contra 15%. Y el 15%, que es una minoría, es la que está cambiando nuestras leyes en este país. ¿Cómo me lo explica usted? ¿Tiene sentido? El 15% es el que hace gran relajo allá afuera. Cambien las leyes, aprueben el matrimonio homosexual, aprueben esto, que los baños sean para cualquiera que quiera ir. Si me siento hombre, voy al de hombres, si me siento mujer, voy al de mujeres. No importa, ahí van a ir sus hijos. Así es. Ahí van a ir ustedes también. Así es. Y cuando un hombre vaya detrás de usted, no se queje, porque en su momento no hizo nada. Así es, amén. 54% contra un 15%. Y ahora quieren quitar la frase "In God we trust" para que no se ofenda el 15% restante. ¿Alguien que me lo explique? Porque yo no lo entiendo. ¿Quién me lo puede explicar? 79.8%. ¿Y sabe qué es lo increíble? Que la tendencia es que para el año 2050 la religión de más grande crecimiento sea la islámica. Se cree que para el 2050 la mayoría de los habitantes profesen la fe islámica.
Así que no se extrañe el día que usted como mujer que le gusta andar bien arregladita, le toque andar con todo cubierto y que solo le miren los ojos a causa de la ley. Que usted y yo estamos dejando aprobar en este lugar. Así es. 0,6% es lo que había en el 2012 de islámicos. 0,6%. Y para el 2050 van a ser la mayoría. ¿Por qué? ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Déjeme decírselo de esta manera. Estamos confiando en nuestros muros de protección. Correcto. Estamos confiando en nuestro ejército. Estamos confiando de que se van a levantar a defendernos. Déjame decirte esto. No. Así es. Tu protección es de Dios. Así y es, este amén. es el gran problema. Que la Amén. iglesia cada día se aleja más y más y más de Dios. Así como a Israel, así como a los judíos, así nos va a llegar entonces el de repente de Dios. Y ahí vamos a empezar a llorar, pero déjenme decir, fue porque no escuchamos la voz que nos decía: iglesia, reacciona, reacciona, despiértate. Nosotros estamos cómodos, estamos bien dormidos, y cuando nos despertamos como iglesia, lo único que hacemos es pelear. Ah, mi iglesia es mejor, porque aquí hay santidad, Jehová. Allá sale otro: no, la mía es la mejor, porque aquí adoramos en espíritu y en verdad. Y sale el otro: no, la mía es la verdadera, porque aquí las mujeres no enseñan. Y aquí se visten decentemente y no se pintan el pelo, ni se ponen aretes, ni nada por el estilo. Los hombres son puros, las mujeres son santas. La mía es la mejor. Qué tontería más grande. Perdone que diga esa palabra, pero es una verdadera tontería. Una niñería. El diablo avanza seguro y nosotros nos peleamos como niños chiquitos por cosas que ni siquiera nos van a dar la vida eterna. Con aretes o sin aretes, si tú no tienes a Cristo, tú no entrarás en el reino de los cielos. Así es, amén. Puedes andar la falda hasta el tobillo, puedes andar tapado hasta los ojos, y si tú no tienes a Cristo, no entrarás en el reino de los cielos. Así de sencillo. No es ni tu iglesia, ni mi iglesia, porque es la iglesia de Cristo. Y la verdadera iglesia de Cristo es la que guarda el pacto, la que se levanta, la que grita, la que dice: hasta aquí se acabó, el enemigo no puede más contra mí. Amén. Esa es la iglesia de Cristo. Amén. Una iglesia agresiva, no una iglesia pasiva que está dormida. Es la que guarda su palabra, la que se prepara para su venida, la que está haciendo labor de atalaya, la que grita: Cristo viene. Así es, amén. Cristo viene. Prepárate. No es la que está peleando por ridiculeces. Óigame, si alguien alguna vez le dice: no se pinta el pelo, dígale: mire, si el Espíritu Santo se mueve todavía, a mí que me importa cuál sea su opinión. Así es, amén. Aleluya. Cristo no viene por un rótulo, no viene por un nombre, no viene por pentecostales, no viene por bautistas, no viene por cuadrangulares. Viene por su novia, Así es. por su iglesia, por los que guarden su palabra de verdad, por los que le busquen de todo corazón y hagan la voluntad del Padre. Por ellos es que viene. Te vas a quedar con todo y tu rótulo si no haces lo que debes de hacer. Nehemías no se quedó de brazos cruzados. Él oró, él ayunó, él intercedió por su nación y por su pueblo. Miren Nehemías 1 del 5 al 11 lo que dice. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos,
y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí, guardareis mis mandamientos, escuche esto, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Lo primero que Nehemías hizo fue volverse a Dios. Lo primero. Él sabía que si buscaba a Dios de todo corazón, Dios le iba a escuchar. Así que fue delante de Dios, derramó su corazón, oró con todo lo que había en él, pidió perdón. Mire Salmo 51:17, y lo hemos visto más de una vez. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Amén. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Él lo sabía, por eso se volvió a Dios. Lo otro que Nehemías hizo fue confesar sus pecados, lo de su familia y lo de la nación entera. Por si usted no sabe qué es eso, se llama intercesión. Así es, amén. Eso es intercesión, es ponerme yo en lugar de otros. Así es. Eso es lo que es la verdadera intercesión. Y él vino y pidió perdón por sus pecados y dijo: yo he pecado, mis padres pecaron y la nación entera hemos pecado contra ti, Señor. Intercedió, se puso en la brecha, se puso en el lugar de su familia, de su nación. Intercedió por su nación. Mira lo que dice la palabra al respecto sobre interceder. Primera de Timoteo 2:1-3 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas. ¿Qué dice? Rogativas. Vamos a ver qué dice. Rogativas. Oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es ¿qué? Bueno. ¿Y qué? Agradable. Agradable delante de Dios nuestro Salvador. Amén. Dice: oremos por los reyes, por los que están en eminencia, y por si le falta el diccionario, significa por los que están en autoridad. Jeremías 29:7, mire lo que dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Amén. Como iglesia nosotros debemos de orar por nuestras autoridades. Así es, amén. Y escúcheme bien, si no le cae bien el presidente, ese es su problema. Su responsabilidad es orar por él. Amén. Tenemos que orar por nuestros gobernadores. Amén. Tenemos que orar para que Dios los guíe, para que Dios les dé sabiduría, para que Dios los ayude a gobernar esta nación de acuerdo a su voluntad. Así es, amén. Eso es lo que la iglesia debería de estar haciendo. No criticando ni diciendo tonterías. Así es. Si no le cae bien su gobierno, fue porque no fue a votar. Así es. O no pidió consejo para hacerlo. Pero tenemos que orar por ellos, por los que están en eminencia, por los que están en el poder. Lo otro que Dios también quiere que nosotros hagamos como iglesia es que, vuelvo a insistir, que intercedamos por esta nación. Así es. Tú y yo hemos sido llamados para ponernos en la brecha, tú y yo. Amén.
Amén. Tú y yo Así es. debemos de interceder, de pedir perdón, de clamar al Señor por ella, de rogarle a Dios porque se despierte esta nación, Así es. Amén. que se convierta de su mal camino, Así es. que se vuelva al Dios de sus padres, que se vuelva a Dios, a su palabra y a su verdad. La mayoría de los que firmó el acta de independencia eran creyentes. Los padres fundadores de esta nación creían en Dios. Así es. Esta nación se fundó porque un montón de gente que venía buscando libertad para adorar a Jesús Así es. vino a dar aquí. ¿Por qué cree usted que vinieron todos esos peregrinos? No vinieron huyendo del clima, ni vinieron buscando un mejor lugar para vivir, vinieron buscando un lugar donde pudieran adorar libremente, porque allá peligraba sus vidas por adorar a Jesús. Por eso fue que vinieron a dar a este lugar. Entonces tenemos que volvernos al Dios de los padres. Así es. Tú y yo somos llamados a orar por un avivamiento sin precedentes. Amén. Tú y yo Aleluya. Sí, amén. debemos de despertarnos, tomar nuestro lugar en la batalla, desalojar los espíritus que ilegalmente han invadido este territorio. Así es. Tú y yo, esta es una nación bendita, escúchame, y que lo escuche todo el mundo. Esta es una nación bendita, no es el basurero de Satanás. Amén. No lo es. Estados Unidos no nació para hacer maldición, nació para hacer bendición, para que hubiera libertad para adorar al Padre, no Amén. para que estuviéramos viendo lo que ahora vemos. Así es. Tú y yo somos los llamados a orar, a que despertemos, a que nos levantemos, a que clamemos por estas tierras. Una tierra que nos ha abierto sus puertas, bien o mal, y donde estamos progresando. Así es. Ya viste lo que decía el libro de Jeremías. Bendice esta ciudad, Así es. porque si esta ciudad prospera, tú prosperas. Así es. Amén. Lo menos que hacemos nosotros es orar por la nación. Lo tercero que hizo fue recordarle sus promesas, y no voy a profundizar en esto porque muchas veces les he dicho yo esto. Recordarle a Dios sus promesas. No es que Dios olvida, es que a Dios le gusta que tú le recuerdes lo que Él te ha prometido. Así es. Es que Dios quiere que vea, que tú le demuestres que lees su palabra, que la estudias, que la digieres, que realmente te alimentas. ¿Sabes? Cuando tú ores, tú tienes que agarrar la palabra de Dios y decirle: mira, Señor, en el libro tal, capítulo tal, verso tal, tú dijiste esto. Tú lo prometiste. ¿Sabe qué hago yo? Agarro mi Biblia, me pongo a orar y le digo: esto es lo que tú me has dicho. Y tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Ahora, Señor, cumple tu palabra. Amén. Pero para poder hacer eso necesitas leer tu Biblia. Amén. No conformarte con venir a la iglesia de vez en cuando, escuchar un mensaje y luego irte y guardarla allá en tu casa y tenerla como un adorno más. Así es. Lee tu Biblia. Para eso la compraste. Tú y yo somos los llamados a interceder por este país. Amén. Somos los llamados a reedificar los muros que se han caído en esta nación. Este no es el trabajo del pastor, ni de la pastora, ni de los líderes. Es tu trabajo, iglesia. Así es. El tuyo y el mío, como iglesia de Cristo. Así es. Así como Nehemías oró por Israel, así nosotros debemos de orar por esta nación. Debemos de orar. Que nos duela lo que está pasando en este lugar. Que nos duela cómo esta nación día a día se aleja de Dios. Que nos duela cómo nuestros jóvenes se pierden en las drogas, se pierden en el alcohol, se pierden en la prostitución, se pierden en la pornografía. Que nos duela. Que nos duela. Que nos duela la desintegración familiar. Que nos duela cómo los matrimonios día a día se disuelven sencillamente porque no funcionó. Que nos duela. Que nos duela el daño que están haciendo las pandillas a nuestra sociedad. Que nos duela cómo el satanismo va avanzando día con día. Que nos duela cómo nuestros niños
¿Sabía usted que eso es lo que le están dando ahora a los niños en la escuela? ¿Lo sabía? Que nos duela cómo se pierden los valores morales en este país. Que nos duela como para que a mi hija y a su hija le den una aspirina, necesita el consentimiento suyo y necesita la prescripción médica, pero para que le den un preservativo no la necesita. Que nos duela como una niña de 15 y 16 años puede ir a una clínica de aborto sin consultarle a usted como madre o a usted como padre. Y de ahí quedar el resto de su vida dañado porque se provocó un aborto. Aparte de la conciencia que nunca la va a dejar tranquila. Que nos duela. Que nos duela, como dicen ahora las corrientes psicológicas, que el niño es libre de vivir su sexualidad como él quiera. Que nos duela. Pero que nos duela de verdad. Y no solamente que me duela, sino que me levante y haga algo al respecto. Con Cristo tú y yo somos mayoría, no tengas temor, iglesia. Amén. Nehemías buscó a Dios, intercedió, confesó sus pecados y lo otro fue que se puso en acción. Mira Nehemías 2 del 2 al 5. Dice, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estaré triste en mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Señor de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Aleluya. Tenemos que tomar acción. Nehemías no solamente regresó a Jerusalén, sino que también le pidió recursos al rey. Amén. Él pidió madera para las puertas, para el muro y para la casa en la que él iba a habitar. Y el rey se los concedió. En pocas palabras, le dio gracia y le dio favor. Amén. A la vida de Nehemías. Iglesia, la gracia y el favor que le dio a Nehemías también está sobre tu vida. Amén. Inmediatamente que Nehemías llegó a Jerusalén, al tercer día se levantó en la noche, dice la escritura, y recorrió la ciudad, fue por todas partes. Dice que rodeó la ciudad y evaluó la situación. Vio cada una de las puertas como estaban destruidas, hizo una evaluación y después llamó al pueblo y le animó a levantarse y a reconstruir los muros. Miren Nehemías 2, 17, 18. Les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquémonos. Así esforzaron sus manos para bien. Amén. ¿Por qué era tan importante reconstruir los muros primero? ¿Por qué no fueron a reconstruir la ciudad o el templo u otra cosa? ¿Por qué? Porque lo primero que necesitaban era volverse a Dios y establecer esa protección divina sobre ellos. Amén. Por eso, Salmo 127:1, mira lo que dice ahí, y quiero que este verso se te quede grabado en tu corazón. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Así es. Si el Señor no está con nosotros, ni de nuestro lado, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro empeño, sencillamente es en vano. Así es. No hay nada. No hay nada. Saúl fue el primer rey sobre Israel y fue lleno del Espíritu Santo. El ungido como rey, y no solamente fue ungido, recibió la unción del Espíritu Santo también, pero su corazón era un corazón rebelde. Su corazón era un corazón que estaba alejado de Dios. Él era desobediente, y a causa de la rebelión y la desobediencia, Dios lo desechó.
Si hay una frase que a mí me ha molestado toda mi vida, es esa frase: Dios lo desechó. Yo no podía entender cómo Dios, tan misericordioso, tan grande, tan bondadoso, que dice la Biblia que sus misericordias son nuevas cada mañana, había podido desechar a un hombre como Saúl. Sabía que el hombre había sido rebelde y había visto todo lo que Saúl había hecho, y lo comparé con lo que los demás reyes hicieron, y por mucho tiempo no pude entender eso, hasta que Dios me lo enseñó. ¿Sabe usted qué es lo más duro en la vida de un ser humano? ¿Sabe qué es lo más duro? Muchos van a decir la muerte de un ser querido, una enfermedad. No es eso lo más duro en la vida de un ser humano. Es la separación de Dios. La separación de Dios. Cuando Jesús iba camino al Gólgota, Él sufrió golpes y los soportó. Él sufrió latigazos y los soportó. Él se pudo haber bajado de la cruz, pero no se bajó. El único momento en que yo vi a un Jesús desesperado fue el momento en que Jesús estaba a punto de morir y que grita: Elí, Elí, lama sabactani. Elí, Elí, lama sabactani. Significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en la eternidad Jesús siempre había estado con su Padre y nunca se había apartado su presencia de Él. Y en ese momento que estaba siendo crucificado por tu pecado y el mío, Dios se dio la vuelta y la presencia de Dios no estaba con Él. Por eso fue que Él gritó desesperadamente: ¿por qué me has abandonado? Es el único momento en que Jesús se pone así desesperado. Y Jesús me decía: ¿sabes cuál es el momento más difícil en la vida de un ser humano? Del que se pierde y se va para el infierno. No es el infierno. No es el gusano que nunca muere. No es el castigo que te puedan dar ahí. Es el hecho de que Dios ya no va a estar allí. Ya no hay más esperanza. En el infierno vas a gritar, te vas a desesperar, te puedes arrancar el pelo y la carne misma. Y Dios ya no va a estar allí. Ya no hay más vuelta de hoja. Se acabó. Hay una separación eterna. No hay más Dios, no hay más esperanza. Lo único que hay es terror, miedo, angustia, dolor, desesperación, como nunca en tu vida la has sentido y no la quieres sentir. Por eso es lo más difícil. Y el día que el Señor me mostraba eso, lloré como no tiene idea, y le dije: Señor, que nunca se aparte tu presencia de mí, por favor. Cuando Saúl fue desechado, eso fue lo que pasó. No esperes que Dios te deseche. No lo hagas. Por eso es que lo primero que tenemos que hacer es restaurar nuestros muros. Restablecer la protección de Dios en nuestra vida. Su presencia, su gracia y su favor. Porque aunque hayas pecado, te vuelvo a recordar el verso que leímos hace un rato: a un corazón contrito y humillado no lo va a despreciar tu boca. Si pecaste y estás aquí en esta tierra, puedes regresar delante del Padre y decirle: me equivoqué, perdóname. Y si tú estás arrepentido, el Padre te va a perdonar. Necesitamos restablecer los muros y buscar la protección de Dios. Entonces vamos a habitar tranquilos. Entonces va a haber paz. Entonces va a haber seguridad. Porque Dios está de nuestro lado.